Por lo pronto, el doctor Fernando Buenabad está con nosotros. Fernando, desde hasta Buenos Aires, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Un abrazo siempre recíproco, Ernesto, Alberto, agradecido por la convocatoria y bueno, tratando de contribuir con alguna opinión, pues a veces eso de... mi abuela me decía siempre, cuídate, hijo, de cómo te presentan, porque después hay que estar a la altura de la presentación. Entonces, Sí. Que tenga un doctorado no me habilita para saber ni siquiera en mis delirios mayores lo que sé que necesito saber. Así que por lo que pueda contribuiré a esta conversación. No, y además con el tono con el que lo digo, mi querido Fernando Buenabad, así como ayer Alberto, que Alberto y yo pues presentábamos también a pues Omar García, ahora le decíamos flamante diputado, o con Andrea Chávez, la flamante diputada, y pues ya se reían. Pues un poco parte de eso, Alberto. Así es, un poco parte de eso, pero no te preocupes, Fernando, siempre estarás a la altura. Yo diría que muchísimo más de lo que realmente se necesita. Y pues no sé si te parece, empecemos para aprovechar el tiempo, porque siempre es muy importante escucharte, Fernando. Cambios en el gabinete presidencial, el presidente López Obrador, pues no parece haberle importado mucho bueno, no le ha importado las críticas, señalamientos acerca de toda su función, y en el sentido de su misma forma de entender la administración pública, pues Julio Scherer Ibarra deja la Consejería Jurídica de la Presidencia. Antes fue Olga Sánchez Cordero, que dejó la Secretaría de Gobernación. El presidente incorpora a un viejo amigo, pues casi de la infancia, a esta encomienda, un aliado político. En fin, que parece que se renueva esta tesis de que el presidente hace encargos y no necesariamente delega cargos, lo cual le da un cariz distinto a los movimientos naturales que hay en los gabinetes presidenciales de casi todo el mundo, Fernando. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves todo este escenario político hoy, 1 de septiembre, que muchos marcan como emblemático? Yo no estoy muy seguro de que sea emblemático para López Obrador, pero bueno, mejor tú eres el que sabes. No, soy el que supone también cosas. En lo difícil que es desentrañar los razonamientos de un presidente, porque semejante desafío excede incluso las fuerzas que pudiera tener un equipo o multidisciplinario, ¿no? de análisis, hasta psicológico, hasta qué sé yo, como llaman ahora, de neurociencias, ¿no? ¿Qué razones complejas articulan una decisión política de esa envergadura que implica mover ministros o secretarios de Estado? Si corriéramos el riesgo de perdernos en los andariveles de las subjetividades, entraríamos fácilmente al campo de la ciencia ficción, ¿no? Pero hay elementos muy concretos de la realidad concreta del país que me parece que son indicios mucho más esclarecedores. Y por un lado, parece lógico que un gobierno a estas alturas de su tránsito, digamos, promediando la mitad de su mandato, vea con mayor claridad dónde están sus debilidades, dónde están sus fortalezas, de cara al futuro inmediato que se presenta, ¿no? Hay una agenda compleja en los próximos 3 años, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional también, y eso incluye la geopolítica con Estados Unidos y con Canadá, que no es poca cosa tampoco. Esto incluye, por supuesto, la complejidad de los problemas en Centroamérica, y en fin, lo que implica el conjunto de las relaciones internacionales del país. Estoy convencido de que de todo este tramado derivan decisiones que son las que esclarecen. Olga Sánchez Cordero, que es una señora que a mí me merece todo respeto, y no por eso me exime la crítica. Me parece que
se convirtió muy rápidamente en una debilidad del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Me parece que logró concitar rápidamente en una corriente de críticas la certeza de que su función había sido más bien decorativa que resolutiva de los problemas políticos, en lo que entendimos históricamente por el papel de la Secretaría de Gobernación, por cierto, ¿no? Que habría que ver qué virtudes o qué desviaciones hemos tenido en el imaginario político para suponer que en la Secretaría de Gobernación siempre se creara esta especie de teatro donde se manejaban todos los hilos de los títeres políticos, ¿no? Y que así tendría que ser una Secretaría de Gobernación. Eso aprendimos, ¿no? Históricamente, a que así debía ser, entonces el rol de Olga Sánchez Cordero, a mí me parece que marcó una diferencia, para bien o para mal, en eso, y creo que hoy estamos obligados también a plantearnos la urgencia de redefinir para qué sirven las secretarías de Estado, ¿no? Exactamente qué funciones por mandato constitucional y por mandato de estructura jurídico-administrativa tienen que cumplir, porque no solamente esta, ¿no? La de gobernación, sino todas deberían, a mi entender, pasar la barba a remojo para explicarse y explicarnos incluso las duplicidades que hay y que ha habido, ¿no? Entonces, ese cambio a mí me parece un cambio en términos de corregir una debilidad, me parece lógico. Ahora, no sé si la lógica en este caso significa satisfacción de la problemática real que hay, ¿no? En ese campo. Pero a mí me parece que era imposible seguir sosteniendo a esta figura política ahí, y que el presidente recurre, pues sí, a una decisión que es: necesito a alguien de una extrema confianza que ocupe este cargo. Que, por cierto, la sola idea de pensar en un relevo de este tipo ya te abre otro conjunto de problemáticas, ¿no? Porque un secretario de Gobernación automáticamente es candidato presidencial. Entonces, la pregunta es: ¿hay un mensaje oculto en esta decisión? Y bueno, podríamos pasarnos semanas enteras especulando, incluso con el currículum completo de este hombre, pero a mí, más que eso, me interesa saber si todo lo previsto o propuesto por la Cuarta Transformación en términos de sus hipótesis, ¿no? Todavía, sigo diciendo, todavía germinando, todavía en estado larvario, ¿no? Todavía apenas sembradas las semillas de lo que debería ser eso. Si este es un cultivador, este hombre que ponen ahí es un cultivador idóneo para esto. Y a mí la pregunta me rebasa. No tengo respuesta ahora para eso, porque también no tengo claridad de cuáles son las semillas que realmente están fertilizando, ¿no? en este proyecto de la Cuarta Transformación. No me quiero poner demasiado metafórico, pero lo que es verdad es que estos cambios a la mitad del sexenio, repito, de cara a la agenda que se viene en los próximos 3 años, de cara al problema que implica salir de la pandemia y con todo lo que eso implica en la rémora de los problemas económicos que ha dejado, no sé, no es por lo menos un relevo que a mí me diga: aquí está la representación de una movilización popular histórica, aquí está la representación de una fuerza política que ha tenido durante décadas una bandera o un conjunto de banderas que reivindican tradiciones de la lucha popular en México. Pues no veo eso encarnado en casi ningún funcionario, ¿no? Al margen del presidente, pues, que indiscutiblemente tiene esa figura, ¿no? Pero todavía no alcanzo a ver, repito, en la plantilla de los funcionarios de ese nivel, no alcanzo a ver representada firme, dinámica y vigorosamente las vocaciones transformadoras de la base del pueblo mexicano. Y esto a mí sigue preocupándome porque el tiempo está corriendo, ¿no? Ya, Fernando Buenabad, otro elemento, bueno, hay varios ángulos, como bien señalas, y otro ángulo también que tiene que ver con este movimiento es que, bueno, sí había habido ya varias discrepancias
entre Olga Sánchez Cordero y el presidente, y Olga Sánchez Cordero, pues con el ya hoy también ex asesor jurídico, ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra. Por un lado decían, bueno, pues con la salida de la CEGOP de Olga Sánchez Cordero, pues se fortalece ahí el posicionamiento de Scherer Ibarra, pero Scherer Ibarra también salió. Y también hay otro movimiento importante, que es que Olga Sánchez Cordero pasa al Senado de la República, donde pues quien ya había tomado prácticamente el control del Senado, y me estoy refiriendo a la bancada de Morena, pero no solo la de Morena, es Ricardo Monreal. Entonces se habla también ya de un contrapeso importante por parte del presidente al enviar a Olga Sánchez Cordero al Senado, a que ella pues regrese al Senado de la República. Además de que pues se habla de que López Obrador poco a poco va colocando pues soldados en su gabinete. La salida de Irma Eréndira Sandoval, por ejemplo, además los tonos fueron completamente distintos en la salida en el cambio de Olga Sánchez Cordero por Adán Augusto. ¿Cuál es tu valoración en esos movimientos? Me parece, Fernando Buenabad, que el presidente pues también está jugando y moviendo sus piezas, y tengo la percepción, Fernando Buenabad, pues que está pues incorporando soldados que realmente se van a sujetar a plenitud a las pretensiones del presidente López Obrador dentro de su gabinete. Pues sí, eso pone otra vez en tela de debate, pues más que los nombres y de las personas y los sucesos internos, cuáles son las prioridades del presidente. Porque yo estaría perfectamente de acuerdo en que pusiera los soldados que él quisiera, en tanto que logremos resolver con esos soldados esos problemas históricos que México tiene que resolver, ¿no? Entonces yo no tendría ningún inconveniente en llamarles soldados o llamarles como fueran, en tanto que fueran obedientes al mandato popular, ¿no? A las necesidades del pueblo, ¿no? Yo me gustaría, Ernesto, si me permites, poner siempre como marco de referencia algo que a mí me ayuda a orientarme, ¿no? Yo no quiero confundir, mejor digo, no quiero reducir las anécdotas de Palacio, o sea, no quiero reducir la política a las anécdotas de Palacio, ¿no? O sea, no me gustaría verme atrapado en la emboscada que suele darse a propósito de que la política es eso, que es a veces tráfico de influencias, a veces lo que algunos llaman la grilla, ¿no? La grilla, que es si ya le dijo al otro y aquel puso cara y contestó no sé qué, y la verdad que homenajeando el tiempo de uno y el tiempo de los interlocutores en este espacio, me gustaría decir, todavía no estoy convencido de que ni el señor Monreal, ni el señor, ni fulano ni otro, sean realmente representantes de un movimiento profundo de raíz popular. Y esto me parece importante decirlo, insistir en esto, porque la cuarta transformación en la cual yo sigo creyendo, es más, a la cual sigo exigiéndole que se haga realidad plenamente, que no se vuelva una especie de anecdotario histórico de la nostalgia política, y que entonces todos tuvimos ganas de que hubiera realmente transformaciones, y vivimos como en la ensoñación de eso. Yo voy a ser y seré el primer crítico de todo aquello que está deteniendo, frenando, todo aquello que esté estorbando a la cuarta transformación. Y si es necesaria la quinta, pues la quinta, ¿no? Pero estas operaciones de cambios o intercambios de enroques de movimientos, en realidad a mí no me expresan, no veo por dónde estén avanzando realmente las líneas de la llamada cuarta transformación. Que si eso quita o pone en el panorama político a un candidato para su carrera futura, eso no lo va a decidir un cambio de cargo. Nunca ha pasado, ¿no? Si eso fuese así, López Obrador no hubiese sido presidente jamás.
si dependiera de que alguien lo quitó porque no sé qué juicio le hicieron, pues nunca Hugo Chávez hubiera sido presidente de Venezuela y nunca Lula da Silva hubiera llegado donde llegó y nunca hubiéramos tenido a Pepe Mujica siendo presidente de Uruguay. O sea, no creo que haya forma de estudiar esto de manera lineal. Ahora, en México concretamente, hoy por hoy, hay urgencias cada vez más serias en términos de la situación política del país. México tiene un problema, entre otros, severísimo en términos de salario, en términos del nivel del poder adquisitivo de la población y en términos del nivel de pobreza de los mexicanos en las cifras nacionales que exceden al 50% de la población. Este dilema no lo resuelve el nombre de un señor que cambien de cargo o si va a ser o no candidato a no sé qué. Ahí tiene que resolverse. Y yo no veo todavía a los grandes importantes líderes de las bases, que son los que han movilizado históricamente las demandas salariales de manera más honesta y más representativa, no los veo ocupando los cargos decisivos, ¿no? Vaya, no sé si estoy siendo suficientemente claro, pero no veo el malestar social, no veo el descontento popular expresado como tiene que expresarse en las estructuras del poder que se supone que hoy obedece a esta, digamos, dinámica de cambios. Qué sé yo, no veo nombrado a un referente de las luchas indígenas mexicanas como un ministro de nada, ¿no? No lo veo, no me lo vuelo ni a la distancia siquiera, ¿no? No estoy viendo a los movimientos qué sé yo, de justicia social, de equidad de género, a los movimientos en defensa de los ecosistemas, no los veo dirigiendo las estructuras políticas del país. De modo que lo que hay es una plataforma de una burocracia que se enuncia y se anuncia como cuarta transformación, lo cual sigo diciendo yo apoyo y a mí me importa que eso se cumpla efectivamente, pero después el instrumental de esa ejecución no lo estoy viendo en las figuras políticas. Entonces, te digo que me interesa mucho esto porque tenemos de cara a los 3 años un debate que se va a agudizar en el país, que es con qué instrumental nos acercamos a lo que va a ser o el cambio o la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, o le estamos preparando la mesa al retorno triunfal del panismo o del priismo con un discurso tipo Trump, o qué realmente se está haciendo en términos de la consolidación política de un México que haya cambiado efectivamente, que se haya transformado. Y yo eso a estas alturas no lo estoy viendo muy claro. Pues es que sí, la verdad que coincido contigo, Fernando, porque por momentos pareciera que la cuarta transformación se reduce al presidente Andrés Manuel López Obrador, sus discursos, sus órdenes, los señalamientos, la conferencia de prensa de todos los días en las mañanas en Palacio Nacional y el resto de sus colaboradores con un perfil bajísimo, a excepción de uno u otro que de pronto aparece y el que más constante, bueno, es Marcelo Ebrard, que ha tenido su brillo por lo que le ha permitido el presidente y en los últimos días la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y lo comento porque pues sí pareciera que al principio de este gobierno hubo algunas decisiones que sorprendieron. Tenemos el nombramiento de Adelfo Regino, por ejemplo, como responsable del área de atención a pueblos indígenas, pueblos originarios. Tuvimos a Olga Sánchez Cordero, una ministra que en su encargo en la Suprema Corte favoreció temas de género, de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la misma Luisa María Alcalde, en fin, nombramientos que parecía que eran prometedores, pero que al paso de los años se enfrentaron con pues la decisión de algunos de ellos de, insisto, aparecer como bajo perfil, pero también tengo la impresión, y no sé qué pienses tú, que se dieron cuenta al asumir el poder y empezar a revisar los archivos de las oficinas, de las dependencias, que el tamaño del reto era superior, era enorme, más grande de lo que habían imaginado. Y lo dijeron en el tema de seguridad, pero en muchos otros. Como que el elefante reumático se levantó, pero se volvió a sentar, y a 3 años de gobierno pareciera que ya el tiempo no va a alcanzar y hay una especie como de resignación de hacer lo que se pueda con lo que se tiene.
y tratar de preparar el terreno si es que está en esa idea, porque también está ahí el partido Morena, todos los que están en la Cuarta Transformación, si es que se tiene el tiempo y el ánimo de realmente mantener el siguiente gobierno, el siguiente sexenio en la misma dinámica de esta Cuarta Transformación. Fernando, ¿tú cómo lo ves? ¿El tamaño lo superó? ¿Están ya en un proceso de resignación? ¿Se metieron la misma al modus operandi, los usos y costumbres de la política tradicional mexicana muy marcada por el priismo? Sí, no sé muy bien si hay, no sabría decirte ahora, no tengo signómetro para saber, ¿no? En qué nivel está la cosa. Pues nada más habría que ver en la cara a los colaboradores cada vez que van del gabinete, cuando van a la conferencia matutina. Algunos traen cara de susto, como diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué me toca? Es un indicador, pero mira, yo tengo un trabajo publicado que se llama La desmoralización inducida, ¿no? Y he trabajado sobre cómo la gente se desmoraliza por razones de su propia experiencia o por contagios, ¿no? O porque alguien te induce, mira esto, o en fin, lo cual en todos los casos significa debilidad política, ¿no? Debilidad de convicciones, de principios, de prácticas, etc. Yo vuelvo sobre la premisa que decía hace rato, perdónenme ustedes si soy monotemático y capaz que hasta aburrido para estas horas de la mañana, pero... Tú nunca eres aburrido, mi querido Fernando, no te va ni siquiera como expresión, tú disculparás. Mis estudiantes no coincidirán contigo. Bueno, si de todo hay en la viña del Señor, sí. Y modos... Debo decirte que México tiene un problema de no haber resuelto la gran reforma agraria que Emiliano Zapata un buen día encaró como el alma mater de las grandes transformaciones históricas de México, ¿no? Ya no es la única hoy, pero es una que sigue ahí estacionada en los almanaques o en los almacenes de los funcionarios, que como bien dices, Ernesto o Alberto, los funcionarios llegan, abren los expedientes y dicen, ni lo tocamos porque no va a haber chance de nada, nos da cierto lustre, y entonces lo hacemos con un palabrerío mediático, en fin, supongo que de todo hay en la viña del Señor. Ahora, los problemas verdaderos, el mapa de los terratenientes de México no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Entonces, esta es una pregunta seria para la Cuarta Transformación, porque el país necesita comer, y eso requiere una distribución de la producción, del modelo de producción agrícola y ganadera del país, y sobre todo de las relaciones de producción. Yo quiero saber quién es el funcionario que está discutiendo esto a estas horas para dar un pasito más en el sentido de la famosa reforma agraria, que todavía sigue ahí estacionada en el imaginario y casi en el olvido, ¿no? Por eso muchos se desmoralizan, porque grandes, importantes troncos fundamentales de la razón de la transformación de México, de la Revolución Mexicana, que se supone está expresada en la transformación, en la Cuarta Transformación, pues nomás no lo veo. No veo el proyecto de transformación industrial del país, sigue la depredación contra los recursos naturales, sigue la depredación contra todas las fuentes básicas de riqueza de los ecosistemas del país, y yo no veo quién rayos está ahí haciendo debate sobre no solamente las prohibiciones indispensables y más urgentes cada día, sino, permítanme ustedes decir una expresión altisonante y muy fuerte a esta hora de la mañana, la reparación de los daños, porque parecería que ese es un tema que dejó de ser jurídico, ¿no? Que dejó de ser político, que dejó de tener lugar en la agenda, pero la reparación del daño es una condición política fundamental. Y si no hay fuerza política en la organización del Estado para reparar el daño que se ha hecho, por ejemplo, en San Luis Potosí, al Cerro de San Pedro, parece que todo es un anecdotario de ecologistas muy simpáticos y, como dicen algunos, el ecologismo así light, pues no es más que jardinería progre, ¿no? El problema de fondo, el problema de la discusión de fondo es el modo de producción, el modo de explotación y el modo del saqueo. Y luego está otros tantos temas de la agenda histórica del país que no los veo encarnados, pues, en esta discusión. Entonces, es cierto que eso desmoraliza a muchos, ¿no? Es cierto que yo, si me siento otra vez a discutir con el secretario de la Defensa Nacional como el mapa que ellos hacen todos los días de la seguridad del país, y vuelven a explicarme que, sí sabemos que en Michoacán hay tantos grupos que están haciendo, ¿no? Y que sí sabemos muy bien quiénes son y dónde están,
qué desayunan y qué almuerzan. Bueno, interesante que tengan toda la información y que tengan la inteligencia. Ahora, ¿dónde están las soluciones? Y yo no estoy de ninguna manera, y me recriminaría a mí mismo mañana, tarde y noche si yo pidiera soluciones simplistas. Lo que veo objetivamente es que aún habiendo algunos avances, y los subrayo y los entrecomillo, lo que es verdad es que todavía no se convierte esto en un movimiento nacional político profundo de todas las fuerzas, digamos, progresistas, en unidad con un proyecto de transformación que tenga en la agenda este tema de la seguridad nacional, etcétera. No lo veo. Y ya que estamos por ese rumbo, tampoco veo un movimiento nacional que, de la mano, si ustedes quieren, yo estoy dispuesto a aceptar el liderazgo de las mañaneras, porque las aprecio en más de un sentido, pero también es cierto que no se ha generado un movimiento comunicacional nacional en el cual realmente se haga una fuerza de opinión pública, es decir, un caudal de nuevo sentido común que instale en la agenda de los debates el debate mismo de la propiedad de los medios de comunicación, el debate mismo de la equidad en la distribución, es decir, la democratización de las herramientas de comunicación. Estos temas no aparecen. Entonces, sí empieza a producir 3 años después una profundización de las preguntas. A veces, yo mismo, ahora que ustedes lo estarán notando, hasta con algún acento de mayor urgencia o increpancia, dicen algunos, le pediría al presidente López Obrador que vayamos convirtiendo la mañanera en algo más que una palestra útil, interesante, inteligente como ha sido, pero que tiene que ser un organizador político en una tarea comunicacional donde su voz no puede ser la única. Desde el año 80 el informe de McGrath decía un solo mundo, pero voces múltiples, ¿no? Voces múltiples. Y eso no lo estoy viendo en ningún lado todavía. De hecho, déjame tejer un poquito sobre lo que estás señalando. Uno, esta urgencia o premura que rara vez te percibo y que ahora sí te la siento, mi querido Fernando Buenabat, sobre ya diciéndole al presidente, pues hay que hacer algunos ajustes, y por el otro lado el presidente está haciendo los que él cree y considera que son los que necesita. Y por el otro lado se creó esta otra alianza de medios, de hecho nosotros decimos la otra alianza de medios, porque precisamente desde Pie de Página y desde la red de periodistas de a pie se creó una alianza de medios, ya tiene algunos ayeres, y ahorita se creó esta otra alianza de medios con, pues, prácticamente casi medios nacionales, todos o casi todos, ya veremos ahorita los nombres de los medios de comunicación, entre ellos el Universal, entre ellos pues la revista Proceso, Eje Central, etcétera, etcétera. Y queda claro que hay como un bloque que se está formando y que es cada vez más público, y te lo pregunto precisamente con el conocimiento que tienes, Fernando Buenabat, como buen filósofo de la comunicación, y cuando hablamos cuando hablas precisamente de la función de la mañanera, se empiezan a agudizar los enconos y el presidente empieza a tomar decisiones que van desde mi punto de vista, y eso lo planteo como una preocupación, Fernando Buenabat, que tengo la percepción que conforme avanza el sexenio del presidente, pues se va quedando sin operadores políticos, si es que los ha tenido en este sexenio. Y te lo digo como periodista, que vamos documentando una serie de conflictividades a lo largo y ancho de la República Mexicana, y no es posible controlar un país o atenderlo en su justa dimensión si no tienes operadores políticos. Es un país muy grande, y si el único operador político pues es el presidente, pues es una tarea muy, muy complicada, muy compleja. Así que tienes estos ángulos, Fernando Buenabat, esta corriente de medios de comunicación, que no son medios menores, que sí tienen una incidencia, que sí tienen un alcance
poderoso, que sí están haciendo una alianza y tiene estos otros juegos que está haciendo, movimientos que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo entiendes tú en este contraste, en este timing político que tenemos actualmente en México, Fernando Buenabat? Sí, mira, con una ecuación general, se puede decir, estoy tomando como referencia las experiencias que se ven similares en toda América Latina, ¿no? Te puedo decir ahora mismo lo que está haciendo el Grupo Clarín en Argentina de cara a las próximas elecciones, están en marcha aquí, ¿no? Y cómo han creado un bloque de alianza monopólica, que ya de por sí es un monopolio el Grupo Clarín, pero de todas maneras necesita crear alianzas. Y el pegamento de las alianzas se llama Sociedad Interamericana de Prensa. No le pierdan ustedes la pista a esta mafia internacional de mafiosos llamados periodistas o dueños de medios, para no confundir, empresarios de la comunicación, que no es lo mismo que periodistas, pues, pero la Sociedad Interamericana de Prensa, cuya sede está en Miami, que tiene una raíz histórica de tufo gusano, no le perdamos la vista porque están operando estos muchachos como pegamento o como ingrediente del pegamento de estas alianzas. Pero lo voy a dejar por ahí ahora porque de todas maneras sí vale la pena decir, Ernesto, que la respuesta organizativa de la derecha siempre proviene es la reacción, es el acicate, ¿no?, que la derecha quiere darle a su propia fuerza en función de que está viendo o derrotas o pérdidas o amenazas a sus intereses, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende que un grupo qué sé yo, para no ser ofensivo, pero por lo menos caracterizar con precisión esto de llamados mercantilistas de la comunicación o empresarios o qué sé yo, negocios de publicidad disfrazados de prensa o disfrazados de medios de comunicación, en todo caso, como se definieran, ese bloque o esos bloques de alianza, lo que están preparando son dos cosas. Uno, en primer lugar, la defensa de sus intereses comerciales, número uno. No hay que sacar nunca lo que Marx insistió una y otra vez: la columna vertebral de las acciones es la economía, ¿no? Entonces hay un dato fundamental de esto, que es, vamos a defender nuestro negocito primero y aliémonos, ¿no? Bueno, después, esa alianza tiene su costo, pero también genera tentaciones, y entonces se vuelve rentable. Y te digo, si yo reúno a 20 periódicos mexicanos de cierta envergadura, de cierta importancia, y para defendernos nosotros, al mismo tiempo estoy creándote una oferta de mercado, porque si tú quieres publicar cualquier cosa con esta alianza, vas a tener pues la alianza y vas a tener un signo político y un signo de época y un signo de coyuntura. Todo lo cual es una linda apuesta a la cual muchos están dispuestos a ponerle sus pesos y sus centavos porque están viendo que puede ser rentable, ¿no? Este negocio ha prosperado de maneras muy diversas y lástima que no haya modo ahora de graficártelo, pero podría mostrarte en América Latina como ahí donde hay bases militares norteamericanas, ahí hay bases mediáticas de este mismo estilo, ¿no? Y podría mostrarte, algún día se los puedo compartir si quieren, los mapas que hemos hecho en el instituto que dirijo, donde se ve a nivel regional la instalación diversa de estos centros de operación, no solamente militar, sino también mediática, donde se trabaja el espionaje de la información, la proyección de tendencias políticas, se venden las encuestas, de ahí se generan fundaciones, se generan centros de estudios, se generan encuestadoras, pues, que venden los resultados del espionaje. En fin, es una merezunda terrible que necesita una caracterización concreta. Pero todo eso tiene una explicación, entre otras, una explicación que es que están sintiendo que del otro lado hay avances y hay fuerza. Entonces, no estarían tan preocupados en atacar a López Obrador si no sintieran que hoy por hoy sigue representando una fuerza política nacional que sigue orientando a una gran cantidad de mexicanos en el territorio político y que sigue teniendo un gran apoyo a nivel nacional. Eso lo sabe el propio presidente y lo saben todos sus ¿cómo se llamará? Sus contrincantes, ¿no? Adversarios le llama él. Adversarios, ¿no? Bien, está bueno.
Entonces, eso lo saben todos porque es la misma información de la que comen justamente para ver de dónde se están dando los territorios específicos de las disputas, y las disputas son en muy distintos y diversos campos, desde los campos objetivos y concretos hasta los campos de la subjetividad más profunda. Entonces, la pregunta es, a mi entender, la parte dura de la pregunta es, no por qué se están acomodando los equipos para ver cómo pelean el siguiente partido, ¿no? Sino qué representan y qué realmente están representando y de dónde están abrevando. Si para dar esta batalla, por ejemplo, el presidente, un paréntesis brevísimo, no es la primera vez que me exaspero hablando del presidente López Obrador, a quien le hablo también siempre con mucho respeto, porque sigo pensando que su liderazgo es lo que manda ese respeto, pero lo que sí creo es que hay temas, áreas en las cuales la repetición ha vuelto necesario el énfasis, ¿no? Así que, pero bueno, después puedo hablar de eso si hubiera necesidad. Pero, ¿y en qué foros he podido incluso presentar este énfasis? Vuelvo sobre lo otro porque yo creo que, mira, México tiene en el mapa nacional un repertorio de grandes victorias comunicacionales populares. Si pudiéramos un día tener nosotros el presupuesto para hacer un trabajo de investigación serio, tendríamos que recoger desde los pueblos mayas hasta los yaquis de Sonora, pasando por todo el territorio, luchas territoriales en las cuales ha habido estrategia de comunicación popular de base que ha sido muy exitosa. Ahora, esas experiencias exitosas de comunicación popular, nadie las está aprovechando y nadie las está sistematizando para crear con todo eso una gran herencia de las grandes luchas simbólico-comunicacionales de los pueblos. No quiero irme muy lejos en esto, pero un ejemplo para mí muy potente es el EZLN. Si uno hace un estudio mínimamente correcto de las estrategias comunicacionales que se han desarrollado en el EZLN a lo largo de su historia, entre otras cosas lo que tenemos es magníficas victorias comunicacionales que producen una sumatoria que por sí misma merece todo un objeto de estudio. Ahora, ¿quién se preocupa por recoger esa experiencia? ¿Quién se preocupa por recoger la experiencia comunicacional de la APO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, objeto de estudio entre muchísimos de primerísimo orden para México, donde hubo unas decisiones comunicacionales populares que son ejemplo y pauta para seguir como ordenadores y guías, ¿no? Ahora, no veo en la mañanera, en el presidente, ni en ninguno de sus ayudantes en comunicación por recoger estos baluartes históricos y políticos de México en materia de comunicación. La sola presentación de semejante baluarte nacional, la sola convocatoria de todos los protagonistas que están vivos y trabajando hoy en esas tareas para hacer una convocatoria nacional de todas esas fuerzas, ya sería una victoria político en comunicación magnífica para México. Y si de esa reunión, de esa convocatoria, saliera un proyecto conjunto de trabajo, no para estar de acuerdo en todo, porque eso es imposible, pero para estar de acuerdo en 5 premisas concretas, estoy de acuerdo que tendrías tú saldado de aquí a 50 años el trabajo comunicacional, que es, entre otras cosas, hacer visibles las fuerzas transformadoras del país. Pero yo no estoy viendo eso. Veo a veces con más desesperación, ahí sí uso la palabra desesperación, la proclividad a contratar empresas qué sé yo, de imagen o de producción audiovisual, etcétera, antes que traccionar el caudal de la experiencia comunicacional popular. Y eso me parece, aparte de una falta de respeto, un desperdicio enorme, ¿no? Es que precisamente eso que tú dices, Fernando Buenabad, que está ausente o aparentemente no se mira, es justamente el trabajo que hacemos en la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
es esa mirada que desde 2000, bueno, la red de periodistas de a pie tiene ya casi 15 años, pero la Alianza de Medios, que empezó en 2018, está compuesta básicamente por medios de comunicación de los estados, de estos que atienden temas que en el espectro de estos ahora aliados, estos aliados de la cúpula, han despreciado desde su nacimiento por décadas. Esta alianza de medios de la red de periodistas de a pie arroja luz a esas experiencias comunicacionales como las del EZ, como las de la APO, como las de las comunidades indígenas en resistencia en contra de megaproyectos, de los desaparecidos, por supuesto, de la lucha de las comunidades rarámuri en contra del despojo eterno que tienen, de la lucha de colectivos urbanos en Puebla, por ejemplo, para tratar de sacudirse esa problemática de feminicidio. En fin, una cantidad importante de temas que no estaban en la agenda nacional y que son un ejercicio de comunicación como el que tú señalas, que viene de abajo y que esta alianza de medios de la red de periodistas de a pie está haciendo y que está en el escenario de hace casi 4 años. Ahora surge este grupo de medios hegemónicos tradicionales, algunos con muchísimo dinero todavía, a los cuales no estoy muy seguro que les una la decisión, como tú mencionas, de hacer un frente mercantilista para presionar por recursos, sino que yo veo más bien un afán de crear una narrativa de un país o de un gobierno que está caminando al autoritarismo y que no respeta la libertad de expresión, porque hipócritamente ese es el cemento, el leitmotiv de que argumentan como su cemento para unirse, la desesperación por luchar por la libertad de expresión en medios que han sido tradicionalmente enemigos de la libertad de expresión. Entonces, no sé si valga la pena también detenerse en esta mirada de lo que implica este grupo de medios de comunicación que se han intentado unir en otros momentos y que desde el Estado los han parado o les han impulsado por otro tipo de alianza, los poderosos grupos fácticos, y que ahora aparecen en un escenario ante un gobierno que será lo que digan. Pero aquí, en ese gobierno, yo no he visto que existan expresiones de espionaje, ni tampoco de llamadas telefónicas para despedir a tal o tal persona. No hay tampoco una decisión de sacar a columnistas o sacar a conductores de medios de sus espacios, o de establecer esa política la zanahoria y el garrote, como fue muy común en otros gobiernos. Entonces, no sé si también esto valdría la pena reflexionarlo. Además de esa conexión que tú bien señalas, que no hay que perder de vista con la CIP, porque, ojo, en México está el presidente López Obrador, y tampoco hay que hacerlo a un lado, ha sido muy crítico con la necesidad de que tengamos una organización de estados americanos así como está y como ha sido siempre. No sé si esto también valga la pena en el análisis, Fernando. Sí, por un lado, Alberto, yo creo que efectivamente el esfuerzo de coordinación de todas las fuerzas que hay, periodistas de a pie, periodistas en todo caso, en serio periodistas, ¿no? Si no logra tener una base, además de la organizativa, una base de sistematización de la experiencia dada en el país, si te parece bien, desde Flores Magón para acá, solamente por ponerlo así, porque tendríamos antes, ¿no? Experiencias de cruzadas periodísticas fundamentales, por ejemplo, la construcción del pensamiento independentista a través de la prensa de Morelos y de Hidalgo, pues es una experiencia que me parece, el Fisgón ha hecho un trabajo interesante con muchas cosas de estas, ¿no? Pero el trabajo de sistematización, a mi entender hoy, requiere justamente poner en evidencia la existencia de una experiencia conjunta, incluso inconexa, si tú quieres, pero que lo que representa es respuesta histórica a cada momento, episodio, a cada lugar, a cada territorio y a cada nivel de fuerzas. Y que eso tiene que ser analizado en un conjunto que te permita definir, obviamente, herencias, tareas del presente y las tareas del corto plazo. Y yo veo en el corto plazo que si se logra, repito, esta alianza o unidad de periodistas verdaderos o periodistas de a pie, o como quiera llamársele a esta coordinación nacional,
lo que tiene que hacerse de inmediato es llamar a la confrontación a esas otras fuerzas. Yo creo que es preciso un gran debate nacional sobre estos temas y que tiene que abrirse una gran mesa de discusión allá fuera del Palacio Nacional e invitar a la mañanera e invitar a medio mundo a crear ahí un espacio permanente de discusión sobre el problema de los medios de comunicación. Porque debo decirte con toda intención paradojal que mira que hemos hecho este trabajo, como hemos podido. Nos hemos sentado a leer los documentos de principios, los idearios políticos de organizaciones políticas de América Latina, de los diversos frentes de movimientos populares, desde el sur hasta el norte, hemos tratado de coleccionar. Y ¿sabes qué extraña y tremenda conclusión hemos derivado? Es que en el 90% de los documentos que hemos visto, no aparece el tema de la comunicación como tema de la agenda política de los frentes. Bueno, Wow. pero nada, me queda un Pues pequeño sí, silencio de telenovela para meterle tensión. Pues Fernando Buenabad, es un tema que nos va a seguir dando mucho de qué hablar. Ya se fue el tiempo como agua y se nos acabó ya. Vamos a entrar a la siguiente entrevista. Te pediría, Fernando Buenabad, pues en esta lógica que tenemos pues diversos medios independientes que hemos hecho alianzas de muchas maneras y formas, pues que vamos a seguir nosotros con nuestra línea editorial, seguirán esos otros mundos de estos medios corporativos pues haciendo sus alianzas. Nos queda claro que es pues una disputa política y una fuerte intención de recuperar lo perdido para esos medios. Pues ya veremos en qué va detonando. Nos vienen las estrategias políticas y mediáticas. Ya nos hablas tú de esta otra Sociedad Interamericana de Prensa que tiene su sede en Miami. Habrá que seguirle la pista a eso. Pero una reflexión final, Fernando Buenabad, y si no te molesta, que pudiera ser máximo de 2 minutos, Fernando Buenabad. Sí, mira, para sintetizar de alguna forma, somos millones de voluntades comunicacionales emancipadoras en América Latina, millones y millones, con cuentas de Twitter, con páginas web, con algunos con un canal de televisión, en YouTube, etcétera, millones de vocaciones de comunicación emancipadora que constituye un gran archipiélago continental, pero inconexo. Y esa es nuestra debilidad más grande. Nosotros deberíamos tener la capacidad de construir los puentes entre todas estas voluntades comunicacionales para convertirnos en un clamor político permanente. Y ahí donde ocurriera un episodio como este, por ejemplo, de una alianza mafiosa para instaurar la idea de que son los paladines de la libertad de expresión, cuando la verdad que son fascistas, ¿cómo se llaman? Reloaded, como dicen. Nosotros deberíamos tener la capacidad de generar un clamor continental que dijera, no muchachos, acá hay otras voces que son voces de la diversidad, de los pueblos originarios del continente, de la clase trabajadora, obreros, estudiantes, campesinos del continente, que con sus distintas voces y con sus distintos medios, unificados, construimos un clamor distinto. No estamos cerca de eso todavía, pero ese me parece que es un tema de reflexión, de estudio y de trabajo político permanente. Así que con eso concluyo, agradeciéndoles la invitación siempre y la oportunidad de comunicarme con ustedes con gran afecto siempre. Muchas gracias, Fernando. Y también podríamos concluir ante esa necesidad de organización y de encontrar espacios donde el clamor de la gente, donde la mirada hacia abajo se requiere, pues échenos una mirada a Momentum, a Rompeviento, a Pie de Página y, por supuesto, a la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Ahí está un primer pasito. Habrá que seguir dando los que sigan y necesitamos el impulso y el apoyo de todos. Fernando, gracias. Hasta siempre.